Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el repaso de los temas 5, 6, 7 y 8. Tema 1, tema 5 y tema 6, histología vegetal 1 y 2. Vamos a empezar por recordar lo que es histología vegetal. La histología es el estudio de los tejidos de las plantas. Y cuanto más evolucionada es una planta, mayor es el número de tejidos que tiene. Los tejidos en las plantas superiores forman divisiones sucesivas del cigoto luego de la fecundación. Vamos a ver cómo es la clasificación de estos tejidos. En primer lugar tenemos a los tejidos meristemáticos y los tejidos adultos. Los tejidos meristemáticos son los tejidos meristemáticos primarios y los tejidos meristemáticos secundarios. De todos los tejidos en las plantas, el parenquima es el más primitivo en plantas inferiores. Los tejidos adultos son los protectores, que son la epidermis y la peridermis, de sostén, que son el colenquima y el esclerenquima, los vasculares, que son el xilema y el floema, los fundamentales, que es el parenquima clorofiliano y el parenquima de reserva, y los excretores, que son los nectarios. Vamos a recordar un poquitico. Los tejidos meristemáticos son los embrionarios o formadores. Los meristemos son tejidos que persisten en las plantas durante toda la vida y son responsables del crecimiento permanente de la planta, gracias a la capacidad de división y diferenciación. Como dijimos, se divide en meristemos primarios, también llamados apical. Este es el que causa el crecimiento en la longitud de la planta durante su primera etapa de desarrollo. Y el meristemos secundario, este no se localiza en el extremo, sino en las zonas laterales de las ramas del tallo y de las raíces. En aquellas plantas que después del crecimiento primario desarrollan un crecimiento secundario, es decir, en espesor. Y hay dos meristemos laterales, que es el cambio vascular, responsable del desarrollo del espesor de los tejidos internos, y el cambio suberoso o felógeno, que formará la corteza protectora de las plantas. Los tejidos adultos son también llamados los definitivos. Tengo a los protectores y tengo a los tejidos de sostén. Los tejidos protectores son la epidermis, que es la capa más externa de la planta, se encuentra en la superficie del tallo y las hojas, y está formada por una capa de células vivas aplanadas. Y la peridermis protege las estructuras de la planta. Los tallos leñosos está formado por suber, que es un corcho protector, y las células del suber están muertas e impregnadas de suberina. Vamos a hablar un poquito entonces de los tejidos de sostén, que son el colenquima, que está formado por células vivas, tiene forma alargada y puede desigualmente engrosada. Brinda soporte a los órganos jóvenes en crecimiento. Y el esclerenquima está formado por células muertas con pared lignificada, gruesa y dura. Brinda soporte a las plantas que han dejado de crecer y se tornan duras. Brinda dureza a la planta y se encuentra en la envoltura de frutos secos como las pecanas, las castañas, en la abertura de la semilla como las aceitunas. Ahora vamos a hablar de los tejidos conductores o vasculares, que son el xilema y el floema. Estos forman el sistema circulatorio de la planta, son los tejidos responsables del transporte de sustancias dentro de la planta. El xilema también es llamado tejido leñoso o leño. Su nombre deriva de la palabra griega xilo, que significa madera, y es un tejido por varios tipos de células. La función del xilema es el transporte de la savia inorgánica o bruta, que es agua y sales minerales, desde la raíz hasta las hojas. Y el floema es también llamado liberiano o liber, se encarga de transportar la savia orgánica o elaborada y formada por agua, sustancias orgánicas como la glucosa y la sacarosa.
y las células que lo conforman son células cribosas, células anexas, células acompañantes. Los tejidos fundamentales son el parenquima clorofiliano y el parenquima de reserva. El clorofiliano, su función es realizar fotosíntesis, se localiza debajo de la epidermis, donde puede penetrar bien la luz, y sus células contienen abundante cloroplasto. Está muy desarrollado en las hojas, donde puede adquirir dos formas. El parenquima de empalizada, constituido por células prismáticas, y el parenquima lagunar, que está formado por células más redondeadas y con espacios intercelulares. Luego tenemos al parenquima de reserva. Su función es reservar sustancias en diversos órganos de las plantas y se clasifica según la sustancia de reserva. El parenquima miliazo reserva almidón. El parenquima erífero, que almacena aire, abunda en las plantas acuáticas. Y el parenquima acuífero, que abunda en las plantas de clima seco, como el cactus, para almacenar agua. Sus células presentan una gran vacuola. Luego tenemos a los excretores. Estos son capaces de excretar sustancias. Luego pasamos al tema número 7, que es la organografía vegetal. ¿Qué es la organografía vegetal? El estudio de los órganos de las plantas. ¿Cuáles son los órganos de las plantas? El tallo, la hoja, la raíz y la flor. Vamos a hablar de el tallo. El tallo es el sostén de hojas, flores y frutos. Otra de las funciones es la conducción de la savia inorgánica y la savia orgánica, es decir, la savia bruta y la savia elaborada. Y también cumple función de fotosíntesis en aquellas plantas que carecen de hojas, como el cactus. Las partes del tallo son el nudo, los entrenudos, las yemas terminales y axilares, y son de dos tipos, tipos leñosos y tipos herbáceos. Los leñosos son en árboles y arbustos, y los herbáceos son en las hierbas. Luego tenemos a la hoja. La hoja es órgano fotosintético. Se forma a partir de las yemas foliares del tallo y presenta abundante parenquima clorofiliano para precisamente realizar la fotosíntesis. Las funciones de las hojas son fotosíntesis, respiración y transpiración. La fotosíntesis es la principal función de la hoja y consiste en la síntesis de sustancias orgánicas a partir de inorgánicas, y utiliza la energía solar. La planta toma del medio ambiente el dióxido de carbono y elimina oxígeno. La respiración es un proceso inverso a la fotosíntesis. La planta toma del medio el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. Y por último, la transpiración es la pérdida del agua a través de los estomas. La transpiración controla la temperatura del vegetal. Algunas partes de las hojas es la vaina, que es la porción de la hoja que une al tallo, el limbo, que es la parte plana, delgada, expandida, que contiene la mayor parte del cloroplasto y contiene las nervaduras y presenta dos caras, el haz y el embés. El peciolo, que también llamado el tallo de la hoja, y en muchas ocasiones las hojas no tienen peciolo. El limbo se une directamente al tallo y este tipo de hoja se llama sésil o sentada. La estructura interna de la hoja está conformada por lo siguiente: el haz, la epidermis, el floema, el xilema, el embés, el estoma, el parenquima lagunar, el parenquima de empalizada, entre otros. Vamos a hablar ahora de la flor. La flor es el órgano reproductivo de las plantas, llamadas angiospermas. La función de la flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. ¿Cuál es la estructura de la flor? Tiene tres partes o estructuras: el pedúnculo floral, el receptáculo floral y el verticilo floral. El pedúnculo floral es una continuación del tallo y tiene tejido colenquima. Cuando no presenta, se dice que la flor es sésil. El receptáculo floral es la dilatación del pedúnculo donde se insertan los verticilios florales.
Y por último, el verticilio floral son hojas modificadas y la flor presenta 4 verticilios. El primer verticilio floral es el cáliz, que está formado por los sépalos. El segundo verticilio floral es la corola, está formado por los pétalos. El tercer verticilio floral es el androceo, es formado por el conjunto de estambres. Y el cuarto verticilio floral es el gineceo, que está formado por el pistil. Luego tenemos acá lo que es la inflorescencia. La inflorescencia es la disposición de las flores sobre las ramas del tallo. Es uniflora si presenta una flor y es pluriflora si presenta 2 o más. También, por el tipo de flor, puede ser en forma de racimo, de espiga, umbrela, amento, corimbo, cima bipara, umbrela compuesta, cicomo, entre otros. Vamos a hablar ahora de la polinización. La polinización no es más que el transporte de los granos de polen desde las anteras de los estambres hasta el estigma del pistil. Existen 2 tipos de polinización, directa e indirecta. La directa también se llama autopolinización. Esto, el polen sale de las anteras y llega al estigma de la misma flor. También se le llama hermafrodita. La indirecta, también llamada cruzada, el polen es transportado desde la antera de una flor hasta el estigma de otra flor. Es favorable para un agente polinizador. Sabemos que los agentes polinizadores pueden dividirse o clasificarse según el agente polinizador. Si el agente polinizador es aire, se llama anemófila. Si es el agua, se llama hidrófila. Si es un insecto, se llama entomófila. Si es un ave, ornitófila. Si es un murciélago, es quiroptófila. Y si es el agente es un hombre, se llama polinización artificial. Hablemos ahora sobre la fecundación. La fecundación es la unión de los gametos vegetales masculinos y femeninos. Y el proceso tiene las siguientes etapas: la germinación del polen y formación del tubo polínico. Como segunda, ingreso del tubo polínico por el micrópilo. Y por último, la doble fecundación, que en primer núcleo espermático, el anterozoide, fecunda la ósfera, formando una célula diploide que formará el embrión de la semilla. Y en el segundo paso, el segundo núcleo espermático anterozoide se une a los 2 núcleos polares, formando una célula triploide, 3N, que formará el endosperma. Te dejo entonces con la tarea de la ficha de repaso y a manera de balotario. Hasta la próxima clase.